Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo encuentro de la Escuela de Espectadores 2025 en su 10º aniversario. 10 años de disfrute del teatro, de apreciación, de comprensión, de reflexión, de convivio, como estamos hoy aquí. Así que bueno, muy felices por estar festejando estos 10 años con un encuentro muy interesante con esta temática de códigos espectaculares. Pero bueno, antes de seguir voy a presentar a mi compañero, también coordinador, Claudio Chuchkevich. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, como decía Male, segundo encuentro de esta 10ª temporada, códigos espectaculares, códigos teatrales. Vamos a arrancar con Jorge dando su clase magistral, el espesor de los lenguajes del espectáculo. A las 4 de la tarde vamos a tener una entrevista ya grabada con Javier Dolte, el protagonismo del sonido teatral, y va a estar con nosotros nuestra Silvia de Bona, que va a venir a hablar acerca de que esto no es adorno, lo visual en la construcción del sentido. Como siempre, como nos encantan los rituales, vamos a presentar a nuestro gran maestro como nos gusta, como corresponde, ¿sí? Él es doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular en la materia Historia del Teatro, dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en Argentina y en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros, ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista y comunicador. Hasta el año pasado fue el subdirector del Teatro Nacional Cervantes. Recientemente fue nombrado académico de número por la Academia Argentina de Letras. Fundó más de 60 escuelas de espectadores en todo el mundo y sobre todo lo más importante es que es nuestro padrino y guía desde hace 10 años en la Escuela de Espectadores, pero además es nuestro gran gurú. Él es Jorge Dubati. Por favor, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. La felicidad enorme de estar acá con ustedes. Y hoy lo que vamos a trabajar un poquito es el tema de los códigos teatrales, los componentes de un espectáculo teatral, que es sumamente interesante preguntarse cuáles serían esos componentes, sobre todo para, por ejemplo, detenerse a observarlos mientras uno está viendo un espectáculo, ¿no? Recordemos que lo más importante para nosotros es ver teatro, ¿no? Por eso una de las cosas hermosas que tiene la Escuela de Espectadores de Santa Fe y desde hace años es esta posibilidad increíble de, después de la reunión que hacemos, poder ver teatro y poder luego dialogar un poquito sobre el teatro. Digamos que si uno, antes de meternos en el tema, si uno pensara un poquito para qué sirven las escuelas de espectadores, yo diría que sirven básicamente para 5 cosas, ¿no? Por supuesto, las escuelas son muchas y hay escuelas en Europa, hay escuelas en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, desde San José de Costa Rica, El Salvador, Colombia, Brasil, Uruguay, etc. Y todas son distintas. Por otro lado, ustedes saben, hacemos también la escuela de espectadores, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? En la cárcel de Devoto o en la cárcel de Ezeiza. En el caso de Ezeiza, a veces para las mujeres, a veces para los hombres. Hacemos también escuelas de espectadores para niñas y niños, ¿no? La línea Infancias, que yo no lo hago, lo hace gente muy querida del equipo. Por ejemplo, Noralía Sormani viaja la semana que viene a hacer un festival, el Festival Cunumí de Teatro para las Infancias, que se hace en Misiones, ¿no? Y ahí se hace escuela de espectadores con los pequeños y las pequeñas espectadoras y espectadores. Pero, digamos, lo que tienen en común las escuelas, hoy quiero contarles que se acaba de abrir la escuela número 97, que se abrió en la ciudad de Jalapa, en México. Es la Escuela de Espectadores de la Orteub, que sería
el teatro oficial de la Universidad Veracruzana, que es un teatro, digamos, universitario enorme, gigante, pero, digamos, más allá de las diferencias de las distintas escuelas, porque son públicos diferentes, repertorios diferentes, etcétera, podemos decir que se cumplen 5 grandes cosas. La primera es la más importante de todas y es armar una agenda de espectáculos. Es decir, por ejemplo, dentro de un ratito vamos a estar viendo un espectáculo y al mismo tiempo, ustedes saben, hay un sistema conectado con la escuela por el cual ustedes pueden acceder a ver otros espectáculos. Es decir que hay algo muy importante que sería esto, ver teatro, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que tiene ver teatro, tener lo que podemos llamar horas teatro, ¿no? Horas de teatro como artistas o como espectadores, es que nosotros aprendemos muchísimas cosas cuando estamos en los acontecimientos teatrales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que quienes estudian para ser actores o para ser actrices aprenden tanto haciendo teatro, ¿no? O sea, poniendo los pies en el escenario, como viendo actuar a otros. Vieron que no podemos hacer una separación entre actuación y expectación, porque nosotros desde niños aprendemos a actuar en la vida social expectando, por ejemplo, los comportamientos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros abuelos. Es decir, que actuar y expectar son una relación dialéctica. Entonces, es muy importante, y eso es lo que me encanta de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, esta posibilidad de ver espectáculos como parte del encuentro que organiza la escuela. La segunda función fundamental es lo que vamos a hacer ahora, brindar algunas herramientas, pero aclaremos, no para decir cómo hay que pensar o qué hay que sentir, o para decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, sino brindarles a ustedes la posibilidad de empoderarse con esas herramientas para que cada cual haga lo que quiera con esas herramientas. Alguien podría decir, che, mirá, a mí la verdad esto no me interesa, o otro decir, me vino bárbaro porque ahora recién me doy cuenta tal cosa, pero digamos, las escuelas de espectadores no quieren imponer nada, sino por el contrario, colaborar en el empoderamiento de las y los espectadores para la construcción de su propia relación creadora con los espectáculos. A mí me pasa, por ejemplo, en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que yo son ya 25 años, ¿no? y tengo 400 alumnos allí. Es muy intensa la relación con esos espectadores porque nos reunimos todos los lunes y de pronto vienen y me dicen, no, pero decinos qué es lo que vos pensás. Yo decía, no es la función. La función es empoderar al otro para que el otro haga con esas herramientas que pueden ser técnicas, filosóficas, de análisis, de historia, etcétera, haga lo que se le cante. Muy importante esta cuestión. En tercer lugar, una escuela de espectadores sirve para reunirse con los artistas. Por eso también es tan interesante esta posibilidad de escuchar a los que hacen los espectáculos para ver cómo produjeron, de dónde nació el espectáculo, qué técnicas, qué aspectos. Entonces, primero, armar agenda. Segundo, empoderar con herramientas para que cada espectador, cada espectadora construya su propia relación creadora con los espectáculos. Tercero, reunir a los artistas con las y los espectadores. Es decir, creemos profundamente en una pedagogía del diálogo y en una pedagogía de la escucha, en esta cosa de aprender dialogando y de aprender escuchando. Escuchar a los artistas, escuchar a los espectadores, escuchar el diálogo entre ambos, escuchar las propuestas de los coordinadores y coordinadoras, de los equipos técnicos. Bueno,
En cuarto lugar, y esto no es menor, las escuelas de espectadores sirven para generar lo que podemos llamar una masa crítica. Una masa crítica sería un grupo de personas con las que se puede contar para, por ejemplo, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la actividad teatral. Vieron que las y los espectadores son mucho más que espectadores, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los espectadores, además de venir a la sala, después, con la relación con el espectáculo, hacen otras cosas. Por ejemplo, recomiendan los espectáculos o escriben en la web o, no sé, organizan una salida para ir a comer después y por lo tanto eso contribuye a lo que llamaríamos una suerte de ecosistema que yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi escuela de los lunes en Buenos Aires. Yo tengo 400 personas, entonces antes de que hagamos la escuela se llenan todos los cafés de ahí de Corrientes al 1500, el café, por ejemplo, del Centro Cultural de la Cooperación, la librería, digamos, ahí aparece como un ecosistema por el cual podemos hablar de la energía del espectador, la fuerza del espectador. Podemos realmente hablar del poder del espectador, ¿no? Si me permiten un ejemplo cortito de esto que quiero decir, por ejemplo, me pasa mucho esta cosa de espectadores que vienen y dicen, che, contame qué se puede ver en teatro para niños, por ejemplo, porque quiero llevar a mis nietos o quiero llevar a mis hijos, a mis sobrinos, ¿no? Es decir, fíjense, las y los espectadores forman a otros espectadores, ¿no? Bueno, eso es lo que llamaríamos una masa crítica, ¿no? Un grupo de gente con la que se puede contar para engrandecer los campos teatrales y los campos culturales. Bueno, y la última de las funciones que cumplen todas las escuelas, ya estamos muy cerquita de la escuela número 100 y de hecho hay varias que están por empezar. Digamos que la última de las funciones tiene que ver con que no tenemos mucha data sobre quién es el espectador, quiénes son los espectadores contemporáneos. Digamos, tenemos mucha data sobre las ofertas. Por ejemplo, suponete, uno mira la cartelera y dice, hay esto, y de pronto hay notas donde tenés información sobre la oferta teatral. Pero sabemos muy poco de quiénes son estos sujetos que llamamos espectadores, y es muy importante tener data sobre ellos, entre otras cuestiones, por ejemplo, para programar una sala o para ver comportamientos en el campo teatral o para, no sé, generar una movida dentro de un festival. Es decir, en ese sentido las escuelas de espectadores son laboratorios de percepción y de autopercepción, porque yo en este momento me estoy percibiendo a mí mismo y estoy observándolos a ustedes, digamos, sobre las características de las y los espectadores en la contemporaneidad. Entonces, dicho esto, vuelvo a estas dos grandes funciones, estas 5 grandes funciones, ¿no? Y especialmente las 3 primeras. Vamos a tener teatro dentro de un ratito, o sea, agenda de horas teatro, de poder ejercer la expectación. En segundo lugar, vamos a dar ahora algunas herramientas y en tercer lugar vamos a poder dialogar con artistas. Va a estar con nosotros, como decía recién el Chuca y Male, van a estar con nosotros Silvia de Bona,
teatrista importantísima de la región, y por otro lado vamos a tener una grabación de Javier Dolte hablando sobre un tema particular que es el tema del sonido, la importancia del sonido en los espectáculos, ¿no? Pero bueno, metiéndonos ya en tema, lo primero que me gustaría es recordar que tenemos como dos grandes tipos de teatro, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, en la Argentina es muy común un tipo de teatro que hay un gran director polaco que se llama Jerzy Grotowski, lo voy a poner acá. Grotowski publica un libro que se llama Hacia un teatro pobre, ¿no? El concepto de teatro pobre, que ustedes saben, es un concepto que, digamos, es muy común, por ejemplo, en el teatro independiente argentino, ¿no? Podríamos decir que él le llama teatro pobre a un teatro que se reduce a lo que podríamos llamar la célula mínima de lo teatral. Es decir, Grotowski dice esta cosa tan hermosa de para que haya teatro, lo único que necesitamos es que haya un actor y un espectador. No necesitamos ni desarrollos de vestuario, ni música, ni iluminación, porque digamos, él habla de un teatro que no sea cleptómano, ¿eh? Es decir, un teatro no cleptómano sería un teatro que no le robe ingredientes a otras disciplinas, ¿no? Fíjense que en el teatro independiente, sobre todo en la Argentina, nosotros tenemos ese teatro pobre, o también lo llamamos teatro simple, ¿no? En cambio, le podemos oponer el concepto que va ya a proponer Wagner, Richard Wagner, el gran compositor musical, un gran teórico además de, ustedes saben, del teatro musical, y él va a proponer un concepto diferente que es lo que él va a llamar la obra de arte total, ¿eh? El teatro como la obra de arte total. Entonces, fíjense, nos encontramos con la idea de un teatro pobre y por el contrario, un teatro rico, por decirlo así. Rico no en el sentido económico, sino rico en la cantidad de disciplinas y de códigos con los que va a trabajar. Digamos, un teatro pobre sería un teatro que no necesita despliegues escenográficos musicales, solo se reduce al actor y al espectador reunidos en convivio en el espacio físico. En cambio, un teatro como obra de arte total o teatro rico, digamos un teatro que contiene todas las prácticas artísticas, incluiría lo que nosotros llamaríamos la danza, la música, la arquitectura, es decir, una gran confluencia de prácticas. Por ejemplo, esto es muy común, como ya nos lo indica Wagner, en la ópera. En el caso de la ópera, generalmente tenemos grandes despliegues escénicos donde confluye la palabra, la música, la danza, las artes visuales, audiovisuales, es decir, el teatro como una suerte de gran reunión de todas las artes, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que más allá de si nos ubicamos en el teatro pobre o en un teatro total, en un teatro rico, los grandes teóricos de los espectáculos dicen que fundamentalmente vamos a encontrar en escena 13 grandes lenguajes teatrales, 13 grandes códigos teatrales. Es decir, en un espectáculo
centrado, por ejemplo, en lo total, ¿no? En el teatro rico, vamos a encontrar un gran despliegue de estos 13 códigos fundamentales, ¿no? Y en este sentido, me gustaría guiarnos por otro gran teórico polaco que se llama Tadeusz Kołsan. Si a alguien le interesa ese material, lo tenemos en PDF, es un artículo que se llama Los signos en el teatro, donde Kołsan dice, voy a sistematizar todo lo que confluye en una dimensión de teatro total. Y él dice, son 13 códigos fundamentales. Enseguidita lo voy a plantear, pero me interesaba muchísimo decir que Tadeusz Kołsan trabaja con la idea de que esos códigos van a producir signos. Es decir, nosotros vamos a poder encontrar signos en la escena que van a provenir del maquillaje, del vestuario, de la iluminación, del espacio, de los accesorios, del peinado, del uso de los zapatos, de la palabra, del movimiento, de la gestualidad. Enseguida los vamos a enunciar, pero siempre él va a trabajar con la idea de que esos sistemas van a producir signos. Y en este sentido, yo le quiero hacer una gran crítica a Kołsan, porque ustedes saben, nosotros no pensamos que en el teatro solamente haya signos. En el teatro también hay un acontecimiento de presencia. Cuando dentro de un ratito veamos al actor en convivio con nosotros, ustedes van a ver que no está solamente generando signos, sino que también tendríamos una dimensión que es lo que podemos llamar la dimensión del fenómeno. En el sentido de que la presencia del actor, la presencia del espacio, la presencia del tiempo presente, se están manifestando como un fenómeno de presencia. Nosotros entonces tenemos que poder distinguir los signos de la dimensión fenoménica de la presencia. Enseguidita vamos a abrir a la discusión, pero me gustaría que quede claro, por ejemplo, ustedes me están viendo a mí en este momento, yo estoy en reunión con ustedes, estamos en convivio, entonces podemos decir que, por ejemplo, mi cuerpo en este momento está teniendo una dimensión fenomenológica, es decir, se está manifestando ante ustedes no como un signo, sino como una presencia. Esto es lo más hermoso que tiene el teatro, que es esta idea del cuerpo presente. Si yo veo una película o veo una pantalla, por ejemplo, en la web, en realidad yo lo que veo son signos, y ahí le damos la razón al señor Tadeusz Kantor. Pero en el teatro nosotros no solamente vemos signos, sino también vemos presencia. Y esto, insisto, es lo más hermoso que tiene el teatro, lo que podemos llamar un acontecimiento de presencia. Por ejemplo, imagínense, ¿por qué quiero decir esto? Porque es muy importante esto que estamos diciendo. Supongamos que se empieza el espectáculo y se escucha música. Ponele, se escucha una cumbia, ¿no? Supongamos una cumbia muy popular, y nosotros no podríamos decir que esa cumbia solamente sea generadora de signos, sino que también tiene una presencia fenomenológica. Esa cumbia está aconteciendo ante nosotros. Entonces, les pido por favor, si bien nos vamos a concentrar en el aspecto de los signos, nunca perdamos de vista la dimensión fenomenológica de la presencia, de lo que se manifiesta en la presencia
por ejemplo, del espacio, de los cuerpos teatrales, del sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre el fenómeno que tendría que ver con la presencia, ¿no? La dimensión fenomenológica y los signos, es que los signos trabajarían fundamentalmente por sustitución. ¿Qué quiere decir que los signos laburan por sustitución? Que en realidad están reenviando algo que no está ahí. Supongamos, si yo les digo a ustedes, yo, Hamlet, tuve que vengar a mi padre asesinado por mi tío, ¿no? Ustedes podrían decir que el que está en presencia es Jorge, en cambio, a través de los signos que yo estoy produciendo, está en ausencia Hamlet. Hamlet no está acá. Si, traten de hablar con Hamlet, no van a poder. Conmigo sí, si quieren charlar conmigo no hay ningún problema. Pero lo interesante con los signos es que trabajan la idea de una sustitución. Si me permiten, voy a explicarlo en 2 palabras porque creo que esto es muy interesante. Supongamos que, y les pido colaboración porque lo mío, yo no soy Dalí. Perdón, ¿qué ven ahí, digamos? Una manzana, gracias. A ver, en principio, ahí no hay una manzana, no sé si me explico. Lo que ustedes están viendo es un dibujo, están viendo justamente un acontecimiento sígnico. Fíjense que esto lo dice un gran filósofo maravilloso que se llama Charles Peirce. Es un teórico del siglo XIX, piensen en la inteligencia de este tipo que ya en el siglo XIX va a enunciar esta idea. Él dice, todo signo tendría en principio una dimensión que vamos a llamar de representamen, dice. El representamen sería la materialidad del signo, la materialidad concreta del signo. Por ejemplo, si ustedes me dicen cuál es el representamen de este signo, sería un trazo azul sobre un fondo blanco. Digamos, el representamen sería la materialidad del signo. Si yo, por ejemplo, no sé, empiezo a decir, yo, Hamlet, cuando fui expulsado de Dinamarca y enviado a Londres, desde el barco saludé a mi patria, ¿no? Y supongamos, hago esto, fíjense, nosotros tendríamos una dimensión sígnica por el cual acá no está Hamlet saludando, soy yo que estoy moviendo mi mano y ustedes construyen sígnicamente en su cabeza la escena en la que Hamlet se está despidiendo de su patria, ¿no? Entonces, Peirce dice, un signo está hecho de 3 cosas. Dice, por un lado un representamen, por otro lado un interpretante. ¿Qué sería un interpretante? Es la posibilidad del reconocimiento de algo de lo que nosotros tenemos representación. Es decir, ustedes vieron una manzana porque conocen qué es una manzana. Si yo en vez de usar ese signo hubiera hecho, supongamos, una cosa así, ustedes hubiesen dicho, no sé qué es eso. En el mejor de los casos, un garabato, digamos, o un jeroglífico. Pero necesitamos, para reconocer un signo, necesitamos un interpretante. Si yo digo Hamlet, me despido de mi patria desde el barco, y ustedes reconocen, porque tienen un interpretante que cuando uno se despide, por ejemplo, mueve la mano en señal de irse, ¿no? De alejarse. Bueno, y finalmente dice Peirce, lo que tenemos es la conexión con un objeto. Pero el objeto no está ahí. Esta es una de las cosas más bellas de lo que llamamos los acontecimientos del lenguaje, ¿no?
y es que trabajamos con una materialidad del lenguaje, por otro lado, con un interpretante que nos reenvía a un objeto que está ausente. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, yo tengo acá una taza, ¿no? Y la taza está, digamos, realmente presente en el escenario. La taza estaría funcionando al mismo tiempo como fenómeno presente y como generadora de signos de algo que no está acá. Suponete la taza en la que bebe, ¿se acuerdan en Hamlet? La copa donde le ponen el veneno y hace que muera la reina Gertrudis, por ejemplo, bebiendo en esa copa destinada para beber, ¿no? Entonces, ¿estamos más o menos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay algo también que podemos agregar brevemente, antes de meternos en los códigos, muy rápidamente, que es que nosotros al signo le podemos atribuir tres grandes funciones. Digamos, hay una función que vamos a llamarla ícono. El ícono sería la relación entre el objeto y el representamen por semejanza. Yo puedo decir que esto es un ícono de manzana porque se parece a una manzana. Con buena onda, digamos, poniéndole toda la garra, se parece a una manzana. Entonces, sería un ícono. Luego tendríamos un índice. Por ejemplo, el índice sería cuando la relación entre el representamen y el objeto se da por contigüidad. Por ejemplo, yo veo una manzana y digo, es verano, porque las manzanas se cosechan en verano. Es decir, estamos en temporada de verano porque es temporada de manzanas. Fíjense, la manzana no sería un ícono del verano, sería un índice del verano. Para que se entienda claramente la idea de índice, por ejemplo, es lo que nos pasa cuando vas por la ruta, ves una columna de humo en el horizonte y ¿qué decís? Hay un incendio. Es decir, la columna de humo es índice de que hay un incendio. No sé si me explico. Es decir, es la operación del trabajo por contigüidad. La contigüidad sería entre lo que está representado y lo que no está representado. Esto es muy común en el teatro. Es recontra común en el teatro. Nosotros todo el tiempo estamos viendo los signos como índices, digamos, por la relación de contigüidad. Por ejemplo, si alguien... había una obra de cartoon hace unos años que se llamaba Ala de criados, donde en el centro del escenario, y solamente eso era una gran piedra de Mar del Plata. ¿Vieron esas piedras como las que están en la costa marplatense, ¿no? Entonces, en ese lugar se encontraban unos primos que lo que hacían era todo el tiempo hablar de cosas que estaban fuera de la escena. Una biblioteca anarquista, digamos, los campos, la casa de esta oligarquía en los comienzos de Mar del Plata. Ustedes se acuerdan que Mar del Plata fue un balneario inicialmente para las clases más altas. Bueno, esa piedra era índice de que estamos en Mar del Plata y la palabra operaba como índice para traernos la representación de lo que nosotros no veíamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y la última, y paro con esto, la tercera función sería el símbolo. Nosotros podemos decir que un signo es un símbolo cuando la relación entre el representamen, o sea, la materialidad, y el objeto está atravesada por la interpretación. Por ejemplo, yo podría decir, ¿es este signo un símbolo de
fecundidad de la naturaleza? ¿O es el símbolo de caída de Adán y Eva que comen la manzana prohibida contra la voluntad de Dios? O, no sé, es una publicidad del Alto Valle de Río Negro. En una palabra, nosotros tenemos una capacidad para, sobre el mismo signo, trabajar sobre el icono, sobre el índice y sobre el símbolo. Los grandes teóricos le llaman a esto mutabilidad. Esta capacidad que tiene el signo de mutar. De pronto uno dice icono de manzana, índice de verano y símbolo de pecado original. Entonces, vamos a los códigos, porque podemos decir, siguiéndolo a Cousin, que básicamente en el teatro confluyen, y especialmente en el teatro, este teatro que llamamos teatro total o teatro rico, ¿no?, en oposición a un teatro pobre, digamos, confluyen por lo menos, y digo por lo menos porque hay mucha discusión en relación a esto. Digamos, esta propuesta es la de Cousin. Digamos, hay otros teóricos que la toman de otra manera. Cousin va a decir que son 13, y dice, los primeros dos serían la palabra y el tono. Es decir, por un lado estaría lo que llamaríamos el código verbal, pero no lo podemos pensar solamente como el componente verbal, sino también como ese componente es enunciado. Recordemos, ¿se acuerdan seguramente el famoso ejercicio stanislavskiano, donde se le pide a un actor que diga la palabra esta noche, por ejemplo, ¿no?, el sintagma esta noche, de 25 maneras diferentes. Yo podría decir, por ejemplo, fíjense, el código de la palabra no cambia, pero sí cambia el tono. Yo no soy actor, no sé si alguien lo quiere hacer. Por favor, hacer por lo menos de 2 maneras distintas. Dale, decite de 2 maneras distintas esta noche. Muy bien, sería casi como esta noche se presenta en el pueblo, ¿no? Una especie de publicidad callejera, ¿no? Y decite otra. ¿Esta noche? Muy bien, excelente, buenísimo, que sería sorpresa. Gracias. La verdad, yo te agradezco, aparte que me zafé, porque por ahí si lo hacía yo no me lo entendían. Pero lo que quiero decir es, fíjense la importancia de cómo las mismas palabras con otro tono producen un sentido, una dimensión simbólica, icónica e indicial diferente en tanto signo. En segundo lugar, digamos, además de lo que llamaríamos la parte verbal, y siguiendo el orden de Cousin, estaría lo que llamaríamos los códigos corporales. Digamos, estaría el gesto, estaría la mímica y estaría el movimiento. Cuando Cousin desarrolla la idea de gesto, se concentra fundamentalmente en el rostro, es decir, en cómo se construyen signos a través fundamentalmente de la cara. Y en relación a la mímica incorpora lo que llamaríamos la gestualidad de todo el cuerpo. Por ejemplo, esto que decíamos antes, ¿no? El actor, por ejemplo, moviendo su mano para producir el signo de saludo, de despedida, ¿no? Pero también estaría no solamente ese aspecto mímico, sino también el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Fíjense, si uno está observando el cuerpo de un actor en la escena,
uno podría estar observando al mismo tiempo lo que está haciendo con el rostro, lo que está haciendo con el cuerpo y cómo ese cuerpo se está desplazando en una suerte de coreografía del movimiento en la escena. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Beckett, ¿no? el gran autor de Esperando a Godot. Él tiene una obra que se llama Final de Partida, donde el único personaje que camina por el espacio es Claude, porque Ham está sentado en una silla de ruedas y los padres de Ham están en tachos de basura. Levantan la tapa y aparecen los viejos asomados, el padre en un tacho, la madre en otro. Evidentemente hay algo de construcción sígnica de reducción del movimiento, por el cual Beckett está apuntando, digamos, a construir una simbólica en esta idea de una movilidad reducida por parte de los cuerpos de los personajes, ¿no? O, por ejemplo, hay otra obra de Beckett que se llama Not I, no yo, donde lo único que vemos es la boca. Digamos, la actriz, él la dirigió a Billie Whitelaw, la actriz está, ¿cómo se llama?, aferrada, no puede moverse para nada, ahí está totalmente tapada de negro, la luz trabaja de tal manera que lo único que nosotros percibimos es su boca hablando, ¿no? Entonces, en este caso, la reducción va por más todavía porque se reduciría el movimiento y también se reduciría lo que Cousin llama la mímica corporal, ¿no? Quiero aclarar que también hay otra obra posterior de Beckett que se llama Breath, o sea, aliento, donde ya directamente no aparece el cuerpo. Lo único que nosotros escuchamos es una inspiración y una expiración de aire. Eso es todo. Es una obra que dura 20 segundos, ¿no? Sobre un basural postatómico se oye a un actor que inspira y expira. Es decir, evidentemente Beckett está investigando sobre la reducción de la percepción del gesto, de la mímica y del movimiento del cuerpo del actor en la escena. Bueno, para no hacerlo tan largo, luego estaría, según Cousin, el peinado, el maquillaje y el último es el vestuario. Fíjense qué cosa tan interesante. El peinado produce signo en el teatro. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una pieza teatral del siglo XVII y trabajo, por ejemplo, con un vestuario de época, el peinado debería adaptarse también a la construcción de la época, porque salvo que yo quiera generar una fricción, una oposición, pero nosotros podemos decir que en este sentido todo se transforma en signo, incluso involuntariamente. Yo me acuerdo estar en una obra de teatro en el Teatro San Martín, La Tempestad, con Alfredo Alcón, y sale Alcón al escenario y claro, no se dio cuenta, y miren qué gran actor, y sale con una toalla que trae del camarín. No se dio cuenta, entonces sale a componer el personaje de Próspero y de golpe se da cuenta que tiene colgando la toalla, pide 1000 disculpas, vuelve al camarín, deja la toalla y retoma el espectáculo. Porque, a ver, para que se entienda lo que quiero decir claramente, si yo en este momento estuviese haciendo Hamlet, supongamos, y, por ejemplo, se cae un tacho de la luz
O ponele, pasa un gato por acá. O una rata, Dios no quiera, eso pasaría a producir signo, aunque sea involuntario. Esto se nota mucho también en los espectáculos de calle. Vos estás haciendo Hamlet en una plaza y pasa un avión y el ruido del avión se incorpora a la dimensión sígnica del espectáculo, ¿no? Bueno, luego tendríamos los accesorios. Los accesorios serían lo que llamamos, en italiano le llamamos el attrezzo. Serían los objetos. Por ejemplo, supongamos en esta pieza teatral los accesorios serían sillón, las banquetas, la pantalla, ¿no? O la taza, la jarra, es decir, todos aquellos accesorios que son convocados a la escena. Imagínense, por ejemplo, no sé, una obra de teatro realista que transcurre en una cocina. Va a tener que multiplicar, para generar la ilusión de realidad, multiplicar los accesorios, cacerolas, leña, un hogar para calentar la cocina, etcétera, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la señorita Julia de Strindberg, ¿no? Ahora también, como no hace falta que sean objetos reales, yo podría poner un telón pintado como se hacía antes, buscando no una ilusión de realidad, sino por el contrario, una convención teatral, ¿no? Entonces, tendríamos los accesorios, tendríamos la iluminación y el diseño espacial. Insisto, estos serían los códigos tal como los plantea Tadeusz Kołsan. Es decir, el trabajo con la luz y el trabajo con el espacio, lo que antes llamábamos de manera un poquito más restrictiva la idea de escenografía. Y finalmente va a aparecer para el cierre, el código de la música y el código de la sonorización, que la va a distinguir Kołsan. Por ejemplo, en el caso de una articulación musical, la presencia de una partitura, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, se oye una cumbia, y otra cosa sería un sonido, por ejemplo, en función narrativa, ¿no? Supongamos hay una expectativa de una situación de suspenso o de terror y se escucha un sonido que nos coloca en suspenso respecto de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, fíjense, tendríamos, y acá voy a ir parando, tendríamos en principio 13 grandes códigos para tener en cuenta en el teatro. La palabra, el tono, el gesto, la mímica, el movimiento, el peinado, el maquillaje, el vestuario, los accesorios, la iluminación, el espacio, la música y el sonido. Venite, Silvia, dale. Así ya, porque terminamos de escuchar a Dolte y ya hablamos con Silvia. Les pido un gran aplauso para Silvia de Bona. Gracias, Silvia, por estar acá. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias, sí. ¿Bien? ¿Te querés sentar por ahí? Así. Estábamos, adelante. Perdón, ¿alguien dijo una pregunta? Porque sí, en vez de accesorios, decir escenografía. Si podés también puntualizar la diferencia entre música y sonorización. Bien, yo voy a repetir lo que dice Kołsan, porque si yo tuviera que
pensar los códigos, yo los pensaría de otra manera. Lo que estamos proponiendo sería una lectura clásica de lo que se llama semiótica teatral, ¿no? Que este artículo es un artículo clásico reconocido en todo el mundo, digamos, como uno de los primeros que enuncia el tema de los códigos. Entonces, la distinción estaría dada por el diseño de espacio en el sentido de lo que llamaríamos escenografía, ¿no? En cuanto al trabajo fundamentalmente con el diseño de espacio en profundidad, altura y ancho, y en la tensión entre el espacio físico real y el espacio, por ejemplo, de construcción dramática. Pero, por ejemplo, esta idea del espacio se complica enormemente, ya por eso, insisto, no, nos vamos a quedar con Cousin, pero si a alguien le interesa seguir investigando esto, hay muchas formulaciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, yo podría distinguir 4 grandes formas de espacio en el teatro. Por ejemplo, lo que llamaríamos un espacio dramático, es el espacio de la ficción. Suponete, la obra transcurre en Elsinor, en Dinamarca, ¿no? Luego podríamos hablar de un espacio escénico, que sería el espacio donde se construye la poiesis escénica, supongamos, arbitrariamente. La construcción del escenario en relación de oposición a la construcción de la platea. Luego hablaríamos de un espacio más relacionado con lo arquitectónico, por decir así, que sería la articulación en el espacio entre, por ejemplo, la platea y la escena, ¿no? Supongamos, el Urondo tiene una característica muy particular, ¿no? Es una sala de 800 localidades con determinados colores, con determinado diseño y telones, ¿no? Es decir, ahí hablaríamos de un espacio más vinculado a lo arquitectural. Y luego estaría el espacio gestual, la construcción de un espacio por parte de los actores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la comedia del arte. Cómo construye espacio gestual Arlequino y cómo construye espacio gestual, por ejemplo, Pantalones, que lo hacen de maneras diferentes, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles tiene una complejidad. Cuando hablamos de accesorios, tiene que ver con aquellos objetos, fundamentalmente, que van a ser utilizados en la escena, ¿no? Esos inventarios que generalmente los asistentes de dirección están revisando, necesitamos una taza, una botella, una jarra, y no olvidarse de nada. O, por ejemplo, ¿te acordás que en un momento sacás la carta, tenés la carta en el bolsillo, ¿no? Es decir, los accesorios que van a estar comprometidos a partir de un sistema de objetos en la representación. Bueno, y finalmente, la distinción entre música y sonido, lo que tienen en común es, como su nombre lo indica, la dimensión sonora. Pero en el caso de la música implicaría la elaboración de partituras generalmente previamente ¿cómo se llama?, seleccionadas. Por ejemplo, cuando se habla de musicalización, suponete, armás una lista de temas en la consola que incluye, no sé, piezas de Chopin, ¿no? Y se invoca esa serie en determinados momentos del espectáculo. Y otra cosa sería la sonorización, que sería el trabajo de sonidos, por ejemplo, destinados a producir efectos narrativos, ¿no? Lo que llamaríamos sonidos diegéticos, ¿no? El sonido diegético es, por ejemplo, yo estoy en la escena, estoy esperando a alguien y se escucha el sonido de un motor de un automóvil que le permite al personaje decir llegaron, ¿no? El espectador entiende que ese sonido es porque se aproximó un auto y estacionó al lado de la casa y por lo tanto es la inminencia del ingreso de la persona esperada. Pero bueno, si hablando de sonido, si les parece, escuchamos a Dolte, ¿les parece? Dolte está haciendo en Buenos Aires un espectáculo que se llama El Sonido, justamente,
A mí me fascinó el espectáculo, ojalá lo pudieran traer al Urondo, la verdad, o verlo en algún momento, no sé, que venga el argentino o no sé, esté en Paraná y si se llegan a enterar, o Rafaela, ¿no? Si se llega a enterar de que está el sonido de Javier Dolte, por favor no dejen de verlo, porque toda la construcción ficcional del espectáculo se hace con sonidos que hacen los actores en los laterales de la escena. Como si, suponete, yo estoy entrando a la casa y entonces uno de los actores hace... hacelo vos, por favor, pues, digo, el sonido de una puerta. Y es tan maravilloso el espectáculo que tiene la estructura de una película. Nosotros vemos una ruta, vemos autos corriendo a toda velocidad y además un componente fantástico. Todo eso está construido a través de signos de sonorización. Genial. Para mí, yo lo respeto mucho a Javier Dolte, pero creo que este es uno de los más grandes trabajos que ha hecho en toda su carrera y tiene un equipo de actores notable que puede hacer esto a la perfección, con una enorme dificultad, ¿no? Bueno, ¿podemos escucharlo a Dolte, les parece? Si se pudiera proyectar. Javier, me encantaría que nos expliques un poquito cómo planteaste lo que llamaríamos los códigos escénicos en el sonido, este espectáculo que estás presentando en el Espacio Callejón y que en realidad lo estrenaste hace ya, si yo no recuerdo mal, 3 años, ¿no? Está en cartel hace... En el 23, sí, esta es la, o sea, tercera temporada, hace 2 años calendario. Mira, bueno, como muchas veces pasa, ¿no? Digamos, con la teatralidad o no, o el aspecto espectacular, ¿no es cierto?, de algunos trabajos que muchas veces surgen de una limitación, ¿no? El sonido es una obra, digamos, bueno, supongo que la mayoría de los que están oyendo esto no la han visto, ¿no? Historia, son 8 personajes, es una historia, digamos, que se centra en 3 hermanos. La menor de estos hermanos cree oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Por otro lado, digamos, hay una red vincular que involucra a una política de derechas, a una actriz que está triunfando internacionalmente, a una vieja leyenda del rock nacional, su coequiper y sobre todo un personaje que viene de Suecia, Olaf, que dice que él tiene la tecnología para poder traer del pasado todas las voces que han sonado en la Tierra, en el planeta, ¿no es cierto? Desde que el planeta es planeta, es decir, todos los sonidos, ¿no? Desde que el planeta es planeta y hace mucho hincapié sobre todo, digamos, en las voces, ¿no? Bueno, este es un poquito, digamos, el planteo básico de la obra. Pero yendo un poco digamos, a cómo fue la resultante de la puesta en escena, yo no la tenía concebida desde cuando estaba escribiendo el texto. Lo que sí tenía ya el texto desde su inicio era una multiplicidad de espacios muy diversa, ¿no es cierto? Esto empieza, de hecho, toda la primera escena está planteada casi como un plano secuencia. Empieza en una oficina, ¿no? Te toman un ascensor, van a la calle, se suben a un coche, se vuelven a bajar del coche, están otra vez en la calle, etcétera. Y luego ocurre en un estudio de grabación, y luego ocurre en un hotel, y luego en un restaurante, y luego en la calle. Em, y claramente yo sabía que esto no iba a tener una resolución escénica realista, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, me planteaba, sí, ¿no es cierto?, cierta escenografía
quizá más conceptual, ¿no es cierto?, de ciertos volúmenes en el espacio, que delimitaran, que cambiaran la espacialidad. Poco a poco, con los ensayos, yo necesitaba, por ejemplo, que ciertos ¿no? elementos de la escena, como por ejemplo al comienzo, cuando se suben al coche que mencionaba hace un rato, necesitaba, bueno, que ese coche sonara, ¿no es cierto? Entonces, provisoriamente le pedía a un actor, que no estaba justamente en ese momento en escena, que hiciera el ruido del motor del auto, ¿no? Para lo cual usamos un micrófono que tenemos en el teatro. Y de pronto para otro sonido también le pedía a otro de los actores o a una de las actrices también que, bueno, el timbre de la puerta, ¿no es cierto?, lo hiciera, ¿no?, con algo. Entonces, y poco a poco empecé a decir, a ver qué pasa si los sonidos los hacemos nosotros desde el mismo escenario, es decir, o desde los costados del escenario. Y entonces les empecé a pedir al elenco que trajesen de sus casas todo lo que pudiera generar algún tipo de sonido especial. Y bueno, aparecieron muchos juguetes, ¿no? Muchos juguetes de niños y hasta que fue de la mano el decidir que en el escenario no iba a haber absolutamente nada, con la idea de que justamente los sonidos iban a ser, como en el Foley, ¿no? En el cine, iban a dar cuenta de todos los espacios esos que no estamos viendo porque no me los están mostrando, es decir, los actores, entonces, sí, pero en un momento los personajes están en la casa familiar y está la mesa, y apoyan algo sobre la mesa, o sea, esa mesa no está, ese objeto que apoyan no está, y sin embargo el sonido que hace eso al apoyarse sí está, ¿no? Desde revolver con una cucharita una taza, hasta los sonidos, digamos, ambientales de la calle, es decir, todo lo iban haciendo los actores, también con apoyo de algunos efectos grabados, pero bueno, es ¿no? Como decía al principio, ¿no? Que esta idea surge de una limitación, es decir, yo no podía hacer todos los espacios, ¿no? Como lo pedía el texto, porque era imposible, no, digo, y si hubiera sido posible y tener presupuesto, no me hubiera interesado tampoco. Y bueno, y finalmente esto que yo sé que quien ve el espectáculo le cuesta entender que no fuera concebido así en el momento de la escritura, sino que fue una Javier, resultante, digamos, de la experimentación. Javier, lo más llamativo, y te lo digo como espectador, es que uno ve claramente la convención, ¿no? O sea, ve a un actor haciendo el sonido de un timbre, pero construye ficción, digamos. Eso es lo maravilloso de los códigos espectaculares en el teatro, ¿no? Cómo a través de un código muy convencional se construye ficción, ¿no? Sí, el hecho de que los actores que hacen los sonidos están a la vista también, es decir, que están, digamos, no están disimulados, ¿no? También, a ver, creo que, no sé si termino de entenderlo, decir que eso construye ficción. Bueno, sí, es una ficción a medida en que se separa de la realidad, ¿no es cierto? Nosotros decíamos una vez que podíamos de algún modo promocionar la obra haciendo fotos, entonces poniendo la foto a un micrófono y decir, esto es un auto, ¿no es cierto? Es decir, como que cada elemento, es decir, como cada elemento estaba sí, representando otro elemento que no tenía nada que ver, ¿no? Es decir, no, era parecido a, esto no es una pipa. El, no, lo que yo pensaba respecto del hecho de tener a los actores allí, haciendo los sonidos, que uno los ve, ¿no es cierto? Genera una muy agradable, el espectáculo genera una empatía con el espectador. El espectador es cómplice digamos, del procedimiento escénico, ¿no es cierto? No solamente de los procedimientos narrativos, ¿no? Sino que del procedimiento escénico, ¿no es cierto? Y ya está como esperando, ¿no es cierto?, la novedad respecto del sonido, ¿no? Digamos, qué nuevos sonidos digamos, se van a ir creando, ¿no?
internamente creo que se celebra, ¿no es cierto?, cuando el sonido y la acción coinciden de manera feliz, ¿no? Digamos, y por supuesto todos con una conciencia de autoengaño, ¿no? Digamos, muy grande. A mí un día alguien que vino a ver un ensayo me dijo, bueno, pero a los actores los vas a esconder, los vas a poner detrás de una cortina para cuando hagan los No. sonidos. Le digo, no, o sea, ahí se pierde toda la gracia. Digamos, que me parece justamente lo atractivo, es que es ese plus que se construye, bueno, recién vos lo decías, Jorge, ¿no? Es decir, hay un plus ahí que se construye, ¿no es cierto?, que yo siento que va a favor y que va de una manera muy, muy diferente, ¿no es cierto?, va a también, ¿no?, como a enfocar en el tema central de la obra. Javier, y para terminar, yo pude ver el espectáculo y me impactó enormemente cómo, estando el espacio vacío y solamente, digamos, las acciones de los actores y los sonidos, yo vi el auto, vi la calle, vi la entrada a la casa, vi el sótano, ¿no? Hay algo muy interesante de la capacidad creadora del espectador cuando se lo estimula, ¿no? Se lo estimula con una convención que despierta su imaginación. Yo te quería preguntar si también no hay mezclado con ese procedimiento algunos elementos grabados, ¿no? Porque Sí, creo que sí. con una enorme sutileza y el espectador ya no los puede distinguir porque es imposible seguir todas las acciones de los actores que hacen los sonidos. Acepta también la grabación como parte de la convención, ¿no? Sí, hoy en día sabemos, sí, no, sí, es cierto, lo decía hace un rato, hay algunos sonidos grabados, algunos son muy mentirosos en el sentido que da ¿no?, la ilusión de que están haciéndolo todos los actores y no, o sea, los actores hacen parte de esos sonidos y ahí tienen una apoyatura grabada, ¿no? Ahí por una cuestión, digamos, de tecnología, que no lo pudimos hacer, pero perfectamente esos sonidos grabados podrían estar operados desde ahí, desde el escenario, también por un actor que tenga una computadora y los pueda manejar, como hemos visto en tantos espectáculos. Pero por una cuestión que nos salía muy caro el tema de poner no, desde la cabina hasta la platea, digamos, no se hizo de esa manera, lo cual hubiera completado de algún modo esta idea que todo lo que estás viendo y todo lo que estás oyendo se está produciendo, digamos, allí mismo, ¿no? Con esta Buenísimo. idea, bueno, que yo soy cada vez más defensor, digamos, de la artesanía, digamos, en el teatro. Que además es una necesidad del teatro independiente, ¿no? Es decir, las condiciones de producción virtuosamente generan un lenguaje único, porque realmente yo creo que el sonido es uno de los mejores espectáculos que has hecho, y mira que has hecho muchos y muy buenos, pero la verdad que yo disfruté enormemente el sonido. Javier Dolte, Qué muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias. por favor. Gracias a Abrazo. vos. Saludos. Bueno, y presentamos a Silvia, así. Hola, se escucha ahí bien. A Silvia, que es una gran y querida artista de acá de Santa Fe, con la cual tuve el privilegio de trabajar también con ella, de tenerla de profe, y ahora vamos a aprovecharla para preguntarle cosas. A ella también vamos a presentarla como corresponde. Ella es dramaturga, actriz, escenógrafa y directora escénica, licenciada en Artes Visuales en la UNL, FADU, posgraduada en Escenoarquitectura y Puesta Escénica, cofundadora de el mítico grupo Andamio Contiguo, colectivo artístico escénico. Fue codirectora de la revista electrónica Didascalia Escénica y directora artística del Encuentro de Orillas. Ha sido becaria en Teatro Danza de la Fundación Antorchas y ha recibido diversos premios y distinciones. Orientó su labor artística y de investigación visual dentro del ámbito del arte digital. Se desempeña como docente en el Liceo Municipal de Santa Fe, en la Escuela de Diseño y Artes Visuales, en la Escuela Provincial de Teatro y en el ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de la ciudad de Santa Fe. Ella es la gran Silvia de Bona.
¿Cómo te afecta, cómo conectás esto con tu propia creación, ¿no? Esta idea justamente de los códigos espectaculares, lo audiovisual, lo visual en el teatro, ¿no? Sí, yo un poco, a medida que iba escuchando todo, desde tu presentación, lo que decía Dolte también, me iba preguntando un poco, también por el nombre que puse, ¿no? En relación a esto de, no es adorno, ¿no? Y nada, es como que iba elucubrando así a ver cómo lo podía llegar a definir como más sintéticamente a esto. Y yo pensaba en que para mí todo el código visual no es un adorno escénico en la medida en que pueda construir sentido dentro de lo que es la trama de sentidos escénica, ¿no? Que desde ese lugar voy a utilizar una concepción que ya tiene sus años, que es decir que los elementos visuales construyen dramaturgia, ¿no? O sea, van también participando de la construcción de sentido y también de la dinámica escénica, que en la medida en que lo que está dispuesto visualmente no cumpla con esa función, es un adorno. Sea lo que sea, digamos, no importa el trabajo que tenga, va a ser un adorno. ¿Nos puedes dar un ejemplo de alguna obra tuya o de algún trabajo tuyo que pueda, digamos, bajarlo esto a un caso, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que nada de lo que puedan haber llegado a ver los chicos, digamos, porque yo hace muchos años que no estamos produciendo, digamos, desde cero con nuestro grupo. Es como que estoy bastante al margen de eso. La última producción que hicimos no es completamente un andamio puro, digamos. Quizás voy a tomar como ejemplo algo, voy a tener que narrar un poquito más como para que puedan ubicarse justamente en la obra en la que participó Malena como actriz, que fue la primera comedia universitaria que se llamaba Lo sabían los tres, que parte de un poema de Borges, Ein Traum, que es un sueño, ¿no? En donde en realidad es sobre la figura de Kafka, ¿no? Lo sabían los tres. Bueno, arranca así, o sea, es el primer verso del poema. Y entonces trabajamos el texto con Norma Cabrera. Era la idea de poder trabajar sobre la figura de Kafka, pero Kafka como un personaje, ¿no? Entonces, también tomando un poco la imagen borgiana de que Dios detrás de Dios, la trama empieza, era la idea de que había algo que manejaba también a estos personajes que de golpe se dan cuenta de que están en realidad en una representación escénica, como una especie de Matrix, digamos, ¿no? O sea, como si nosotros de golpe descubriéramos que estamos en una simulación, estos personajes de golpe descubrían que eran una simulación, que eran personajes teatrales y que no podían salir de un espacio cerrado. Y en la dramaturgia hacíamos didascalias escénicas en donde decíamos, bueno, en el escritorio Franz hace tal o cual cosa, en otro momento una situación en un bar, por ejemplo, y cuando me puse a hacer la puesta en escena, nada, me cagué en las didascalias que habíamos escrito nosotros mismos y terminé cerrando, haciendo un espacio que era un cuadrado de
de 2x2, donde se movían 3 personajes, donde el escritorio era simplemente un pedazo de madera que estaba en el piso y que yo necesitaba que fuera madera para que se escuchara el sonido de cuando un personaje golpeaba, digamos, que se escuche el sonido de la madera. Y después había marcado, era eso, y después un rectángulo de 2x2 marcado con cinta de papel y un banco. Eso era todo. Y marcado en el piso los lugares donde el personaje de ella caía, ¿no? O sea, para desarrollar la dramaturgia necesitamos pensar espacios y los desarrollamos. Decíamos, el escritorio y la silla y los personajes cómo estaban vestidos y que el bar tenía tales características y que entonces su personaje llamaba, y después escénicamente todo eso no era necesario. No era necesario porque la necesidad era poder construir un espacio cerrado, un espacio en donde fuera evidente de antemano de que algo iba a suceder en determinados lugares, ¿no? Se ha marcado un lugar donde había una manzana o un lugar donde había un cepillo, los lugares de las caídas. O sea, esto de preanunciar que algo iba a suceder y que algo ya estaba marcado, ¿no? Entonces, un poco... Me parece que eso puede muy buen ejemplo, sí, y aparte yo lo vi. Digo, se me apareció muy claramente la imagen a partir del relato. Yo hago una más o querés vos, Male. Una de las cosas que aclaramos al principio es esta condición maravillosa que tiene el teatro entre lo sígnico y lo fenoménico, ¿no? Esta idea de estar viendo el fenómeno de la presencia de Male, ¿no?, como actriz, y al mismo tiempo la composición sígnica de personaje en un límite muy impreciso y que para mí es lo que más me entusiasma con el teatro, ¿no? Nosotros le llamamos a eso liminalidad, ¿no? Ese límite borroso entre la presencia fenoménica y el signo como sustitución de algo que ahí no está, ¿no? Entonces, ¿qué te inspira esa tensión? Presencia, ausencia. Recién cuando decías golpea la madera y yo necesito que se oiga el sonido de la madera, ese sonido es fenoménico, no es solamente signo, ¿no? Porque uno escucha la madera golpear y además hay algo de nuestra vida cotidiana por la cual cuando uno ve elementos básicos, el agua, el fuego, la madera, ¿no?, entre otros, a uno le aparece hasta una memoria física, ¿no? Sí, a ver, a mí lo que me parece, digamos, que sucede en lo teatral, que creo que es esto que vos planteás de lo interesante, que me parece que es un lugar en el que aparecen signos en flotación. Voy a utilizar un término de Baudrillard, digamos. Signos en flotación, o sea, como que el teatro se construye por una superposición, ¿no?, de muchas capas, como una especie de hojaldre, ¿no? O sea, de muchas capas sígnicas y que todo eso se encuentra, ¿no? Yo no creo que el espacio escénico sea un espacio vacío, sino creo que es un espacio lleno, que está absolutamente saturado sígnicamente de todas las presunciones, ¿no?, de todo lo que yo como espectador y como creador pretendo que haya ahí en escena. Entonces me parece que la función, digamos, que lo que uno hace cuando trabaja escénicamente es empezar a limpiar el escenario. Empiezo a sacar todo lo que no me sirve de acuerdo a lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces voy corriendo los armarios, digamos, de los otros, ¿no?, y voy haciendo que queden solamente aquellos con los cuales yo voy a trabajar. Bueno, como siempre a mí me gusta preguntar a los artistas, creadores que vienen, un poco poder hurguetear sobre los procesos creativos. Bueno, es para desarrollar, ¿no? Pero
desde tu bagaje, artista visual, desde todo lo que has investigado de lo digital, bueno, ¿cuáles son tus puertas de entrada? ¿Cómo es que iniciás el laburo? Porque, bueno, estás dirigiendo, pero a su vez también hay un artista visual ahí que mira. Entonces, si pudieras compartir con nosotros, bueno, un poquito cómo es un proceso creativo, si querés elegir una obra en concreto o por dónde entrás, cómo juega eso con los textos del discurso. Y si les parece, después enseguida abrimos, por si hay alguna pregunta, alguna observación. Algo que quieras contar de eso. Mira, la verdad es que no hay una operatoria fija. En una obra inversa tango tuvimos la música antes, porque en realidad lo que queríamos era hacer el relato de una historia, queríamos hacer relaciones peligrosas. Y lo que íbamos a hacer era trabajar el amor entre mujeres. Entonces íbamos a trabajar sobre el tango y sobre tango, pero que fueran tangos cantados por mujeres, pero que no fueran en castellano. Entonces, lo primero que hicimos fue juntar temas que sonaran a tango y que fueran cantados por mujeres. Y de ahí viene la adaptación de Relaciones Peligrosas y después se termina construyendo la obra. Luna Negra teníamos un relato que es de Althusser, de la confesión, que mata a su mujer. Teníamos Cuando la escuadra llega a Mobile, que era un cuento de Patricia Highsmith, un personaje que nos había gustado mucho de ahí. Y una imagen que eran 2 hombres y una mujer en un auto antiguo. Después armamos la obra. O sea, como que los disparadores pueden ser muy, muy diversos. Puede ser a partir de una imagen y después vamos construyendo el resto. A veces directamente de movimientos. En otras partimos de movimientos. Primero hacíamos como toda una partitura de movimientos cotidianos que los íbamos abstrayendo hasta que nos olvidábamos de dónde habían venido y después los utilizábamos para contar la historia. El caso de Butter, en donde lo único que estaba también previo era la imagen de los trípticos de Francis Bacon. O sea, como que los lugares siempre fueron muy, muy diversos. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo o protagonismo de la jornada? Pueden hablar los demás. Por favor, un primer plano del compañero que hizo ¿Qué tal? Hola, profe, ¿cómo va? Hola, Felipe. ¿Todo bien? No, acá estábamos charlando con las chicas y nos hacíamos la pregunta de cómo surgen tus producciones, las que hiciste, las que haces, si todas surgen de la misma manera, si no sé, si te sentás a escribir y sos como Cartoon que escribe y se deja llevar y escribe, o que sale a caminar y escribe, o como decís, tenían una idea y de ahí fueron haciendo y surgen otras cosas, o cómo es tu proceso de creación. Como decía recién, siempre es bastante variado. Habitualmente hay también como este doble pasaje entre lo que uno se imagina y después empezás a desarrollar, digamos, el trabajo y vas sufriendo modificaciones. Yo siempre, para esto, cuento lo que nos sucedió con Luna Negra también, que teníamos un texto y, bueno, la idea era poner un auto en escena. Lo habíamos pensado de esa manera. Ensayábamos al principio con una serie de sillas de Colombraro, vieron que son apilables, más o menos para hacer el volumen de lo que iba a ser un auto antiguo.
ocupando un espacio. Entonces, todo el proceso de creación era, ahí va a haber un auto, ahí va a haber un auto, entra un personaje, entraba y salía del auto, circulaban alrededor, la idea era a la vez, esto sucedía en un desierto, sí va a haber arena en el piso. Entonces le decías a los actores, ¿no? Intentan pensar que hay arena, la dificultad para caminar, un personaje femenino con tacos, bueno, toda esa historia, ¿no? Que uno va sumando. Y nada, yo ya tenía el auto, era un auto de mi papá, qué sé yo, que iba a funcionar, se lo iba a desarmar, le iba a sacar el motor, qué sé yo, ya lo teníamos todo. Pensado, lo vamos a poner en la marechal, calculábamos el peso, todo fantástico. No sé, en la cuestión de puesta en escena. Sale el plan canje en esa época, que fue un plan de que vos entregabas el auto viejo y te daban plata para que puedas comprarte el nuevo. Bueno, me cagó todo, no encontré nunca más un auto viejo, entonces tuve que empezar a cambiar. Dije, bueno, uso un auto, me voy a otro lugar, no lo hago en la marechal. Me voy a otro lugar, seguía yo ensayando, ¿no? Siempre la pilita de sillas, qué sé yo. Me voy a otro lugar para hacer lo que entre el auto. Entonces pedí permiso, me dijeron que sí, predio ferial, algo que estaba atrás de la terminal de ómnibus. No sé si se sigue llamando de esa manera. Ya había conseguido, el Leo Rusillo me prestaba su auto, iba a entrar el auto, iba a poner arena, estaba todo divino, fantástico. Se cierra el predio ferial porque hay una moratoria de impuestos. Ok, ¿a dónde me voy? Entonces digo, bueno, tengo que conseguir un lugar que esté en alquiler, donde pueda meter el auto. ¿No? Wow. Empiezo a buscar una concesionaria de autos. Genial, vamos un día, un fin de semana, limpiamos todo. Hacía como 2 años, 3 años que estaba en alquiler, no se lo alquilaban ni al loro. Listo, genial, vamos ahí, limpiamos todo, vamos un día a ensayar. Nos dicen a los otros 2 días, che, no sé cómo hacer, pero te juro que lo alquilé. Ok, ¿qué hago? Bueno, dijimos, el problema es el auto. Bueno, a ver. Yo ya tenía la obra, Ojo, ya habíamos ensayado, tenía todo, tenía la obra, estaba fantástica, listo. Bueno, ya tengo que estrenar, ya nadie daba para más. Bueno, ¿qué hago? El problema es el auto. A ver, si yo saco todas las sillas, ¿no? Y me quedo con lo que había sido el desplazamiento de los actores alrededor. ¿Qué problema dramático de acciones se me genera? ¿Y dónde me siento yo? ¿Dónde hago tal? ¿Y si yo te traigo una valija Samsonite, de esas que eran las viejas, bien armadas, qué sé yo, y te lo pongo acá? ¿A vos te funciona? A ver. Divino. Yo digo que esto funciona como una especie de sistema de sustracción. Yo había pensado la superpuesta en escena, el auto en escena, sí, los 2 metros, 3 metros cúbicos de arena, todo bárbaro. Una tras otra, ¿no? Tuve unas cuantas indicaciones de que no iba a ser así. Y lo único que terminamos haciendo, eso sí, que fue un incordio, todavía creo que no puedo ir a la playa hasta el día de hoy. Llenamos un espacio que nos prestó la gente de SADOP con 3 metros cúbicos de arena, que teníamos que armar y desarmar todos los fines de semana. Así que, y para mí funcionó, digamos, pero esta cosa de que a veces uno también... vos me estás hablando de cómo uno llega. Uno se imagina, se va imaginando cosas y después, bueno, yo no digo que la realidad degrade el proyecto, sino que te vas quedando como esta receta que yo estoy diciendo, con aquello que realmente construye el sentido.
¿Hay cosas que se pierden? Sí, se perdió toda la idea del cubículo cerrado, de ese lugar de la intimidad que tenía la mujer, termina desapareciendo, pero apareció como otra dimensión, una dimensión como más cósmica, diríamos, por esta cosa de la arena y los espacios oscuros que se iban generando, que le dio otra dimensión que no lo hubiera tenido del formato anterior. Entonces, en eso yo también creo que los procesos creativos también hay que dejarlos vivir y que muchas veces son ellos los que te van planteando cómo van a terminar siendo. Siempre es un placer escucharla a Silvia. Me quería quedar con algo que estabas planteando desde el comienzo, cuando decías que los elementos visuales construyen dramaturgia y si no cumplen esa función, se transforman en un adorno. Y que al compartirnos estas historias de los procesos creativos podemos comprender que son un trabajo de síntesis que en ocasiones nos exigen el laburo de la selección, de la limpieza y también del despojo, que aquella idea originaria con la cual uno arranca no necesariamente tiene que ser la que luego se ve plasmada. Y bueno, como decía alguien, trabajamos en base a nuestras carencias. En ocasiones lo importante es mostrar resto. Vaya si lo hace Silvia cada vez que hace una muestra. Bueno, quería preguntarte particularmente cómo pensás al público y por otro lado, si crees que hay algún cambio, hubo algún cambio en este tiempo con respecto a la forma en que le llegan las cosas al público, si las propuestas que vos tenés son las mismas para conmoverlos hace unos años atrás que hoy en día, a la hora de pensar una obra, pensar los tiempos de la obra, quizás el género de la obra, pero en general esta cuestión con respecto a llegar al público, el tipo de público y a intentar conmoverlo de alguna manera. Sí, realmente yo creo que hay un cambio. Primero te contesto la primera pregunta. Sí, creo que una de las primeras cosas que yo siempre pienso es qué va a suceder con el espectador. Yo siempre parto de qué tipo de relación quiero que se establezca entre el espectador y el público. Rara vez, son muy pocas las obras en las que yo trabajé en este tipo de relación. En escenario no trabajé nunca, salvo casualmente, digamos, porque es el espacio que se me dio en algún festival o algo así, sino no son los espacios que yo prefiero. Habitualmente prefiero más cercanía, como una mayor conciencia de la presencia, ¿no? De esta presencialidad, de esta cosa de que se está construyendo algo en ese lugar. Y ahí te contesto la segunda. Yo creo que el teatro, si hay algo que hoy puede jugar en cuanto a su vigencia, es en la presencia. En un momento de tanta virtualidad y en donde todas las relaciones están mediatizadas, trabajar en lo posible con un mínimo de mediación es lo que más nos puede llegar a generar esa comunicación con el público. Creo que es lo que podemos ofrecer desde el teatro, digamos, que tengas otro tipo de experiencia, ¿no? O sea, esto no es cine, esto no es televisión, esto no es recibir un WhatsApp, no, el otro está ahí, ¿no? El otro está ahí, el que está al lado tuyo, y el otro está ahí, el que está acá intentando hacer algo para conmoverte o para que podamos establecer un diálogo. Y creo que desde ese lugar sí es un proceso que se ha estado generando desde hace unos años, ¿no? En donde yo siento que cada vez es más difícil conmover al espectador, sobre todo atrapar al espectador, ¿no? O sea, que el espectador deje de tener como esa pulsión
de saber qué es lo que está pasando en otro lugar que no sea acá. Esta cosa de estar mirando, a ver qué me contestaron, ay, yo le mandé un mensaje, a ver qué me dice. Bueno, no, quédate acá, ¿no? O sea, que creo que eso es lo interesante del teatro. Te dice, mira, esto va a suceder para vos, desde mí, ahora. Quédate acá. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me parece el mejor cierre, la verdad, una maravilla. Un gran aplauso. Gracias, Muchas Silvia. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Y gracias.